Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Marisela Sandoval Olivares y el día de hoy voy a dar el tema de gestión emocional, técnicas de autocontrol y manejo de la frustración. Bien, vamos a definir inicialmente lo que es una emoción. La emoción es definida como este complejo de interacciones entre factores subjetivos y objetivos que pueden activar diversas sensaciones en una persona. ¿Cuáles serían estas sensaciones? De agrado, de desagrado, miedo, ira, entre otras. Estas van a dar lugar a una conducta que frecuentemente o generalmente va dirigida hacia una meta adaptativa. Una emoción es considerada un proceso psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo vamos a observar a simple vista. Eh, Bien, una situación nos va a generar una excitación fisiológica, es decir, nos va a producir una sensación. Esta sensación nos va a producir esa sensación, como ya dije, de agrado, de desagrado, y eso nos va a llevar a tener una conducta específica, que es generalmente como vamos a observar una emoción. Este proceso psicológico nos va a preparar a adaptarnos y a responder a estímulos externos, a estímulos del entorno. Y como ya mencioné, su función principal es la adaptación. Eh, Bien, y bueno, lo vamos a observar sobre el comportamiento. Vale. ¿Cuáles son las funciones primordiales de una emoción? Bueno, la adaptación de la persona a un entorno que siempre está frecuentemente en un cambio continuo. Tiene tres funciones, que es la adaptativa, la social y la motivacional. La función adaptativa tiene como un efecto preparar al organismo para la acción, es decir, ante una situación que nos genera una emoción, una sensación en específica, esperamos tener una respuesta adaptativa, prepararnos para realizar algo, para hacer frente a esa emoción y a ese evento particular. Tiene una función social, que es comunicar nuestro estado de ánimo a terceras personas, que esto va a ser fundamental dentro de las emociones. Y finalmente tiene una función motivacional, que el efecto es que va a facilitar una conducta motivada, es decir, que arranquemos a la acción. Es importante mencionar que la activación de una emoción se va a definir por factores que pueden ser internos, propios de la persona, o que vienen del exterior. Estas reacciones o estas activaciones emocionales se van a activar por tener situaciones pasadas y por lo tanto tener aprendizajes de situaciones que hemos vivido antes y de cómo hemos reaccionado antes ante situaciones actuales que pueden estar pasando, pero también puede haber una activación ante situaciones futuras. Esto mediante la imaginación, que ahorita lo voy a mencionar un poquito. La activación de la emoción puede ser real, es decir, ante un evento que esté sucediendo actualmente y que estemos respondiendo, o que puede ser imaginario. Y aquí entra el futuro, es decir, que una situación todavía no esté presente, pero que la podamos imaginar en cómo va a ser. ¿Qué situación podría suceder ante cierta circunstancia? ¿Qué es lo que voy a sentir y cómo me voy a comportar, cómo voy a reaccionar? Entonces aquí entra la parte de la imaginación que va hacia una activación de la emoción futura. Y bueno, estas respuestas emocionales que tenemos pueden ser de manera consciente o de manera inconsciente, que no sepamos por qué la estamos sintiendo, por qué se está presentando. Ante cualquier situación, nosotros tenemos una valoración automática. Por lo tanto, vamos a evaluar esa situación, se va a activar una respuesta emocional y nos va a llevar a tener una respuesta, perdón, adaptativa de acuerdo al contexto, que puede ser positiva o que puede ser negativa. Un acontecimiento, hacemos una valoración que es generalmente cognitiva, es decir, es una situación buena, es una situación mala, como la estoy percibiendo yo de acuerdo a mis aprendizajes que he tenido o a mis experiencias pasadas. Y bueno, se va a detonar finalmente esta emoción que nos va a causar una sensación fisiológica, es decir, a nivel corporal, que puede ser, eh, quizás si es una emoción negativa, se va a manifestar en lo que es taquicardia, en sudoraciones, en temblores, entre otras cosas, uno en la garganta quizás por el miedo, nos va a activar una valoración cognitiva si es buena o mala y nos va a llevar a una predisposición a la acción, es decir, a una conducta que vamos a tener ante esa emoción.
Estas se van a caracterizar por ser ocasionadas por un evento específico, es decir, una condición que es desencadenante y generalmente se van a detonar ante estímulos que son relevantes para un individuo. Su duración de las emociones son breves y por lo general van acompañadas de distintas expresiones faciales y orientadas a la acción. ¿Cuáles son algunas de estas manifestaciones? Bueno, como emociones tenemos un ejemplo que es la ira. Se va a manifestar en expresiones de rabia, de enojo, de resentimiento, de furia o de irritabilidad. Ujú. En la emoción de la tristeza, ¿cómo se va a manifestar? Mediante manifestaciones de aflicciones, de pena, de desconsuelo, de pesimismos o de melancolías. La emoción del miedo se va a manifestar con expresiones como ansiedad, aprensión, temor, preocupación o angustia. La alegría se va a manifestar con expresiones de felicidad, de gozo, de tranquilidad, de contento o de deleite. Amor se manifiesta como aceptación, como cordialidad, confianza, amabilidad o afinidad. Por la sorpresa vamos a tener manifestaciones de sobresalto, de asombro, de desconcierto ante situaciones que son novedosas o de admiración a lo que está sucediendo. En la emoción de aversión, pues se van a observar manifestaciones de desprecio, de displicencia, de asco, de antipatía o de disgusto. Y finalmente, en la emoción de vergüenza lo podemos observar con manifestaciones de culpa, de perplejidad, de remordimiento o de pesar en un individuo, en una persona. Toda emoción tiene una función adaptativa. Por ejemplo, la sorpresa, su función adaptativa es la exploración ante lugares novedosos, ante situaciones que no conocíamos y que son nuevas y que tenemos que enfrentar. La emoción del asco, la función adaptativa es el rechazo a algo que nos puede estar ocasionando algo negativo o que no es bueno o que no deberíamos de aceptar. La alegría, la función adaptativa es la afiliación. Del miedo es protegernos, conservar nuestra integridad, a nuestra persona o de otras personas. La emoción de la ira, la función adaptativa es la autodefensa. Y de la emoción de la tristeza es la reintegración hacia el entorno. Bien, vamos a explicar lo que es una diferencia entre una emoción y lo que es un sentimiento. Ok, inicialmente tenemos que toda emoción va ligada a un pensamiento, a una valoración que tengamos acerca de una situación. Y toda esa valoración o ese pensamiento nos va a generar una emoción, es decir, que está vinculado. No puede estar presente uno sin el otro. Una emoción es una respuesta que tenemos de tipo biológico. Es una manera de cómo responde el cuerpo ante un estímulo específico. Un estímulo específico puede ser un estímulo táctil, puede ser un estímulo auditivo, visual, olfativo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si de repente en la noche estamos acostados, estamos dormidos y nos llega un olor a humo, lo primero que pensamos se activa el nivel cognitivo y se está incendiando algo. Es un incendio. ¿Cuál es la emoción que genera inmediatamente? Es el miedo, ¿ok? Esto va a reaccionar o va a activar una reacción química que va a liberar cortisol y esto pues a su vez a nivel fisiológico va a aumentar la insulina. Esto tiene un fin. ¿Por qué? Va a aumentar la insulina en sangre y esto nos va a dar energía por si hay que preparar la huida de esa situación aversiva. Aquí tengo el ejemplo. Ante este que di, se nos activa el miedo, entonces toda nuestra atención se está centrando en esa situación específica que nos está poniendo en riesgo. Vamos a tener sin duda alguna esta respuesta que es fisiológica, que se va a sentir como sudoración, como taquicardia, como temblor. Esta respuesta fisiológica, esta atención que le estamos dando a esa situación en particular, nos va a generar pensamientos o anticipaciones. Es decir, si no me paro a ver, puede ocasionarse algo grave, puede haber un cortocircuito, puede afectar a mi persona, me puede suceder algo a mí, puede suceder algo a mi familia. Eso nos va a llevar a activarnos conductualmente, es decir, a tener
una conducta en específico. En este caso, quizás sea levantarse, identificar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que huele a humo, y si eso está sucediendo en realidad, pues apagar, terminar con eso que está atentando con nuestra integridad. Esa emoción es súbita y generalmente dura brevemente hasta que pues disminuimos o resolvemos esa situación que lo está activando, ¿ok? Una emoción va a ser diferente a un sentimiento. Dentro de un sentimiento, si hay emociones, tenemos este tipo de pensamientos, igual que la valoración que hacemos en una emoción, pero aquí ya le vamos a dar una significación a esos hechos, es decir, se va a analizar toda la situación que se presentó, se van a hacer inferencias, es decir, vamos a tener un poquito de mayor de tiempo para valorar eso que ya ha pasado. Cuando ya hay una emoción más estable o que se presenta durante un tiempo más prolongado, se va a transformar en este sentimiento y generalmente un sentimiento es esta interpretación del estado en el que se encuentra nuestro cuerpo, en medida que vamos procesando las emociones. Esto va a influir directamente en nuestro estado de ánimo. Como esto ya es algo que está durante más tiempo y que es más estable, pues por ende va a ser menos intenso que las emociones y por lo tanto va a ser más duradero y vamos a poder tener un mayor control sobre ellos. Bien, este papel que juegan las emociones son muy importantes porque el papel que desempeñan las emociones ante una situación que es estresora o que nos puede generar un conflicto o una sensación que sea emocionalmente negativa es fundamental porque esto nos va a llevar a tener una respuesta de tipo conductual, a comportarnos o a tener una acción específica. El que nosotros reconozcamos, controlemos y manejemos esas emociones se van a convertir en un factor clave para asegurar una interacción sana. Facilitar los mecanismos adecuados para canalizar esa tensión cotidiana, pero también para disminuir comportamientos hostiles o negativos que se pudieran tener con nosotros o con terceras personas. Por esto es importante hablar de lo que es la gestión emocional y vamos a adentrarnos un poquito en este tema, en esta presentación. La gestión emocional la vamos a definir como la capacidad que tenemos para identificar las propias emociones, pero también para poder identificar las emociones de los demás. La gestión emocional es percibir con precisión los propios sentimientos, emociones y además de identificarlos, etiquetarlos. Es tomar conciencia de la interacción que hay entre la emoción, entre nuestros pensamientos, que ya dijimos que se pueden dar por aprendizajes, por experiencias que ya hemos tenido, y que sepamos que una emoción, que este pensamiento o esta valoración que hagamos está relacionado siempre con las conductas, es decir, es como una triada. Y bien, para hablar un poquito más de esta gestión emocional, voy a mencionar esta serie de pasos. Inicialmente vamos a hablar de lo que es la conciencia emocional. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Es reconocer, identificar y comprender eso que estamos sintiendo, esa emoción que se nos está detonando ante una situación particular. Aquí está la triada que dije de emoción, cognición y conducta. ¿Qué pasos se consideran dentro o para tomar esta conciencia emocional? Bueno, como paso uno es darle atención a la emoción. Es notar, es pensar y es monitorear ese estado de ánimo o eso que se nos está activando. Es tener una claridad de esta emoción, de cómo entendemos esta emoción, cómo la vamos a discriminar y cómo la vamos a etiquetar. Ante cualquier situación, qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Si puedo etiquetarlo como miedo, como ira, como sorpresa, es importante que le demos un nombre ante esa sensación. Cuanto más claro tenga una persona qué es lo que está sintiendo,
va a tener una menor variabilidad emocional. Es decir, quizás no va a fluctuar entre una emoción y otra, sino que va a tener bien en claro qué es lo que está sintiendo en ese momento. Cuando somos conscientes de esas emociones y por ende de la información que éstas nos dan a nosotros de cómo estamos, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nos está quizás en ese momento preocupando, vamos a tener mayor control sobre ellas. Sabremos regularlas correctamente. Después de que ya hagamos esta conciencia emocional, ya sepamos y ya etiquetemos a esto que estamos sintiendo, a esta emoción que se nos disparó, vámonos con el pasito 2, que es parar, reducir impulsividad e intensidad emocional. Sigo teniendo estos 3 pasos, que es reconocer, identificar y comprender. Después de que ya tomamos conciencia de qué sentimos y por qué lo estamos sintiendo, ahora nos vamos a centrar en qué. Si esta emoción que se nos disparó es muy intensa y nos preguntan en qué nivel de grado, por ejemplo, estás sintiendo el miedo ante esta situación, quizás la siento 10 de 10. Es decir, muy alta, muy elevada. Nos vamos a centrar en reducir la intensidad de esa emoción negativa mediante una pausa, con el fin de evitar dejarnos llevar por esa emoción negativa y tener conductas que pudieran ser impulsivas o que generaran algún tipo de afectación, ya sea a nosotros o a otras personas. Generalmente, cuando se nos dispara una emoción que es muy intensa, reaccionamos con conductas que son impulsivas, es decir, con lo primero que pasa en nuestra mente con el fin de tratar de solucionar. Cuando respondemos de manera impulsiva, esto va a afectar nuestra capacidad de concentración, de planear acciones y de llegar a nuestros objetivos que desearíamos. Para avanzar en esta resolución de conflictos, es imprescindible pues bajar esa intensidad y adquirir una perspectiva que sea más manejable y que tenga una menor impulsividad. Cuando bajamos esa intensidad de las emociones, es decir, que hagamos una pausa, que reconozcamos la emoción y que hagamos algo quizás para distraer o para reducirla, el estado de activación fisiológica, que como dije pudiera ser la sudoración, la taquicardia, entre otros, se va a disminuir inevitablemente también. Entonces ya se va a trabajar con esta conciencia emocional y se va a reflexionar. ¿Esto cómo se va a lograr? Mediante algunas técnicas. Algunas de ellas son técnicas de relajación o de respiración, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y bien, finalmente vamos a llegar a este último paso, que son estas estrategias de regulación emocional. Estas estrategias de manejo emocional tienen un objetivo, que es aprender competencias emocionales. ¿Para qué? Para tener un mayor control emocional y que aumentemos nuestro bienestar, tanto el personal como el social, es decir, con las personas o con nuestro entorno más cercano. Bien, ahora sí vamos a adentrarnos más en lo que son estas estrategias de regulación emocional. Estas están centradas en evitar esa reactividad rápida y esas conductas que son impulsivas. Se van a centrar en el control de esas reacciones emocionales en un primer momento, es decir, cuando estas ya se han detonado, cuando ya se han activado. ¿Qué nos sirve o cuáles son algunas estrategias que son efectivas para poder regular estos estados emocionales? Se habla de las expresiones emocionales, que pueden ser de 2 tipos, una que puede ser verbal y otra que puede ser escrita, dependiendo las características de cada persona. Cuando expresamos emocionalmente, esto es una necesidad de comunicar una experiencia emocional que ha sido significativa y que generalmente nos causa sensaciones que no son agradables, que no son gratas. ¿Y esto con quiénes se compartirían? Bueno, con personas que son cercanas en nuestro entorno o que son importantes para la persona. Esta expresión emocional va a ayudarnos a trasladar emociones o sentimientos negativos a través del lenguaje. ¿Y cómo se va a facilitar? Bueno,
Se va a llevar a cabo un distanciamiento progresivo de la experiencia emocional al desvanecimiento, es decir, que ésta vaya reduciéndose poco a poco al grado de ya no estar presente esta emoción activadora, ¿sale? Y esto con el fin de tener una recuperación de tipo emocional. Esta expresión emocional, como dije, puede ser de dos tipos, verbal o escrita. La expresión emocional escrita surge como alternativa cuando hay dificultad para expresarnos verbalmente de aquello que estamos sintiendo o aquello que nos está generando un malestar. ¿De qué se trata esta estrategia de regulación emocional escrita? Que tengamos textos de escrituras positivas o, en su defecto, que sea la escritura de sucesos traumáticos, significativos o de estresores que nos estén generando un displacer. Sea esta estrategia de tipo verbal con otras personas o sea esta estrategia de escritura positiva, ¿a qué nos va a ayudar? Bueno, se va a hacer una reducción de esta sintomatología física, de estas rumiaciones. ¿A qué me refiero cuando hablamos de rumiaciones? Algo que nos aqueja, algo que nos está preocupando o algo que nos activa emocionalmente, generalmente negativo, tenemos pensamientos frecuentes acerca de esa situación. Es decir, los tenemos constantes de manera persistente una gran cantidad de tiempo hasta llegar al agote que puede ser físico o que puede ser emocional o generando también sintomatología como dolores de cabeza, sin poder dejar de pensar en esa situación que nos ha activado la emoción negativa. Entonces, esto va a ayudar a reducir síntomas físicos, reducir esas rumiaciones que pudieran estar ahí persistentes y nos va a ayudar a que aumentemos una sensación de bienestar. Va a reducir lo negativo tratando de aumentar cosas que son positivas. Vamos a definir un término que es el de autocontrol. Para que se logre un autocontrol, que esto se define como una conducta controladora, que trata de alterar esta probabilidad de ocurrencia de una conducta que generalmente es inadaptada, descontrolada o que es negativa. Bueno, voy a aclarar que no es sinónimo de restricción. Un autocontrol no es que no tengamos que sentir una emoción o no es que la tengamos en total control de no vas a aparecer o no tienes que aparecer. No es sinónimo de restricción. El autocontrol se refiere a emitir conductas que van a modificar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia de otras que son negativas, inadaptadas o descontroladas. Se trata o es el objetivo de tener un control sobre el conflicto, sobre uno mismo, pero también un control sobre aquellos mecanismos que tenemos para afrontar la situación. Se trata de percibir el problema, de parar un poco, de analizarlo y de indagarlo con el fin de afrontar la situación y tener que decidir, es decir, una toma de decisiones que sean más asertivas. ¿Ok? Vamos a revisar ahorita brevemente lo que son algunas de estas técnicas que nos van a servir para el autocontrol. De primera instancia se tiene o se tiene de importancia reconocer situaciones, síntomas fisiológicos y las interpretaciones que a nosotros nos activan dichas emociones. Entre algunas de estas técnicas están la fijación de objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr. Está el ensayo mental, están las autoinstrucciones, que ahorita vamos a revisar un ejemplo. Está la relajación muscular y también tenemos el control de activación. Dentro de una de estas técnicas que son las autoinstrucciones, ¿esto qué es? Pues es instaurar verbalizaciones internas que permitan la realización de una tarea que parece difícil o afrontar una situación difícil. ¿Por qué es importante? El diálogo interno aquí es pieza clave. Este es continuo y tenemos o hay que tener en cuenta que un discurso negativo nos puede detonar emociones negativas o inclusive la emoción del miedo. Y esto a su vez nos puede estar paralizando y nos puede a no llevar o a no lograr nuestros objetivos, ¿sale? Estas técnicas, por ejemplo, de las autoinstrucciones, ¿a qué nos llevan? Bueno, a reemplazar o lo que se busca es reemplazar pensamientos y palabras negativas
por otras que sean positivas. Normalmente cuando estamos ante una situación estresora que nos activa una emoción negativa, tendemos a ser un poco catastrofistas con nosotros mismos e idealizamos o imaginamos situaciones que podrían terminar en lo peor. Vamos a tratar de frenar un poquito eso y vamos a tratar de colar pensamientos que sean más positivos. Esto va a ir en función de qué. Bueno, de darnos instrucciones acerca de qué es lo que hay que hacer y qué actitud podemos tomar en cada uno de esos momentos. Y tratar de disminuir esos sentimientos que nos lleven o nos incapaciten para actuar, para tener una acción en función de nuestros objetivos. Se trata de mantener el foco de la atención, orientar la conducta, evitar pensamientos limitantes como por ejemplo, esto no va a salir bien, esto nunca lo voy a poder lograr, porque eso generalmente nos va a anticipar sensaciones o síntomas físicos o emocionales como de ansiedad. No es fácil controlarlos, pero una vez que ya hemos identificado que nos detona cierta emoción, tenemos mayor control sobre las mismas. ¿Está bien? Entonces aquí tengo un esquemita que ejemplifica como estos pasos, que uno es identificar el problema. Vamos, sí, a centrar nuestra atención sobre el problema, vamos a ver o analizar qué es lo que nosotros estamos considerando como problemático, pero no solamente vamos a identificarnos o a centrarnos en ese problema, sino que nos vamos a encauzar hacia una solución efectiva. ¿Qué va a ser importante en este arranque de estas activaciones? Bueno, es identificar errores que hayamos cometido antes y que no nos hayan funcionado para resolver una situación problemática. Pero también es tener en cuenta cosas o actitudes o acciones, conductas que hayamos hecho bien y vamos a tomarlas como privilegio, vamos a tomarlas y vamos a darnos un autorrefuerzo. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí. Y está dividido por fases. Aquí yo ejemplifico un momento en el que se tiene que hacer un examen, se tiene que hacer un test. Entonces, de cajón de entrada vamos a identificar el problema. ¿Qué es lo que se nos está presentando? Tenemos que hacer un examen. ¿Cuál es una aproximación al problema? Vamos a indagar sobre cómo se está dando o qué es lo que hay que resolver. Es un tipo test. Focalización de la atención. ¿En qué es lo que tengo que fijarme? Bueno, tenemos que ir falsando cada una de las respuestas que vamos leyendo y la que no pueda tachar o la que no pueda falsar probablemente es la correcta. Entonces aquí ya estamos tomando acción sobre ese problema que estamos percibiendo. Como autorrefuerzo tenemos lo siguiente. Muy bien, estoy contestando una a una y saltándome aquellas que yo no me sé. Una verbalización frente a errores. Nos podemos equivocar en ese transcurso de las acciones ante una situación problemática y puede ser, me he equivocado en esta pregunta, me he dejado llevar, pero no pasa nada. Voy a leer con calma todas las opciones y vamos a solucionar. Posteriormente tenemos una autoevaluación. He contestado todas las preguntas que ya me sé, ¿sí? Voy a comprobar todas. Parece que está bien. Y tengo un margen para contestar 3 o 4 preguntas al azar. Esto que nos va a ayudar o que nos va a beneficiar va a disminuir un poquito esa sintomatología ansiosa si es que se pudiera estar presentando. ¿Por qué? Porque ya estoy segura de que he hecho cosas que me están llevando a tener una mayor asertividad en esta resolución del test y todavía tengo un rango de error que sí puede suceder. Y finalmente tenemos un autorrefuerzo. Muy bien. He conseguido no ponerme muy nervioso y contestar casi todas las preguntas. Entonces, en este pequeño ejemplo, como estaba el esquemita anterior en el que mencionaba identificación del problema, centrar la atención sobre el problema, encauzar hacia una solución, es decir, conducir o tener conductas que nos ayuden a resolver una situación, identificar si cometemos errores, pero también autorreforzarnos si algo pasó bien. Aquí está el ejemplo en estos pasos. Identificamos problema, tenemos una aproximación hacia el mismo
focalizamos atención, tenemos un autorrefuerzo, verbalización frente a errores, una autoevaluación, pero también un autorrefuerzo, ¿sale? Vale, vamos a hablar un poquito ahora acerca de lo que es la intolerancia a la frustración. La intolerancia a la frustración generalmente es una sensación que es molesta, que es desagradable y es una emoción que nos informa que las cosas no han salido como nosotros queríamos o como nosotros anticipábamos que sucedieran en tiempo o en forma, que no se realizaron y que por lo tanto debemos de seguir persistiendo, que debemos de seguir trabajando para lograr esos objetivos que ya nos habíamos establecido previamente. ¿De qué se trata o cómo se realiza el manejo ante situaciones de intolerancia a la frustración? Pues básicamente en desarrollar nuevas estrategias que nos ayuden a conseguir esos objetivos ya fijados previamente, es decir, a bajar esos niveles, más bien a aumentar esos niveles de baja tolerancia a la frustración que se nos pudieran haber activado ante una situación específica. Este aumento de tolerancia a la frustración es esa capacidad para afrontar una frustración que sea de manera adaptativa, pero no solamente sea esa capacidad de afrontar, sino que se tomen acciones necesarias a pesar de esas adversidades, es decir, a activarnos conductualmente. ¿Y esto cómo va a suceder? Bueno, igual, como se mencionó antes, importante tomar conciencia del propio estado emocional. ¿Cómo nos estamos sintiendo después de que no logré esos objetivos en tiempo y en forma como yo lo deseaba? Es reconocer que estamos ante una frustración, que es importante tener la atención y disposición necesaria para que aceptemos esa situación. ¿Esto para qué? Para ir en búsqueda de ese equilibrio. Es importante y aquí es pieza muy clave y fundamental la flexibilidad que podamos llegar a tener ante una situación en la que no se logre algo que yo quería, como yo deseaba, en el tiempo que yo deseaba. Algunas de estas situaciones en las que se puede presentar la intolerancia a la frustración son las siguientes frases como el no encuentro trabajo, o hay un accidente que no puedo evitar, o no realicé, no entregué algo en su tiempo debido, o no estoy desempeñando o realizando una actividad como debiera, ¿sale? Entonces, estas situaciones pues son activadoras. Es importante que las identifiquemos, que las aceptemos y una vez que han sido identificadas y que han sido aceptadas es atenderlas, es decir, tener una acción para reducir eso. En identificarlas, ¿qué preguntas se pueden realizar o qué puede estar, cuáles son las que se pueden realizar? Es cómo me siento yo ante esa situación, qué estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo, si ante eso sentí un nudo en la garganta, si sentí ganas de llorar, si sentí estrés, si sentí dolor, en qué intensidad lo estoy sintiendo, donde 0 es que no lo siento y 10 es que lo estoy sintiendo muchísimo al grado de no ser soportable. Si tenemos otras situaciones que compararlas en las que nos hemos sentido así, y si ya nos hemos sentido así, ¿qué hicimos con ello anteriormente? Si nos funcionó o si no nos funcionó eso que ya hicimos, ¿sale? En el aceptarlas es hacerle un espacio a esa emoción. No vamos a negarla, vamos a aceptarla. Ese sentido, esa emoción, pues tiene un sentido y un sentimiento, es darle importancia a esa situación y es comprender que aunque no nos guste sentirnos así, sí podemos estar sintiéndolo, sí podemos aceptarlo y por lo tanto nos vamos a permitir sentirlo, ¿ok? Y finalmente está el atender, que aquí es fundamental y es donde va a centrarse la mayor atención. Es en qué intensidad lo sentí. Si es muy intenso esto que estoy sintiendo, vamos a tratar de bajarle. ¿Cómo? Buscando recursos y estrategias que nos ayuden a tolerar y a regular. ¿Qué cosas sí están en mis manos que yo pueda hacer para disminuir esa emoción que estoy sintiendo? Que sí puedo realizar en este momento, que sí es alcanzable. Y esta es la activación conductual, ¿sale? Generalmente en la intolerancia a la frustración es para solucionar algo que no realizamos en tiempo y forma,
Es tratar de hacer esa tarea que es extensa o que pareciera ser muy extensa, como realizando las tareas más sencillas. ¿Qué es lo que puedo hacer inmediatamente? Lo hago y es como seccionarlo por tareas más chiquititas, empezando por la tarea que sea más sencilla, después la que sigue, hasta lograr el fin cometido o nuestro objetivo general. O también dividir la tarea en submetas, es decir, como en pequeños escaloncitos que podamos ir escalando para no pararnos conductualmente y tener o lograr ese objetivo final, ¿sale? Aquí coloco una pequeña gráfica en donde tengo aquí una flechita verde donde la persona se puede colocar acá arriba o puede estar hasta acá abajo. Cuando estamos hasta acá arriba es que estamos sintiendo todo en exceso, pues tenemos que es malo. Cuando hay una excesiva activación, es decir, que la emoción está en un 10 de 10 ante cualquier situación que lo haya detonado, ¿qué es importante hacer en estos casos o en estos momentos? Es tranquilizar a la persona. Es bajar o disminuir esa sensación 10 de 10 a un poquito más abajo, ya que si no podemos tener estas conductas que son impulsivas y que no nos van a dar una solución generalmente a la situación. Ya que la bajamos, aquí a esta área de gestión emocional, la vamos a tratar de mantener. Y esto cómo se va a realizar, aquí tenemos las palabras clave. Es observar, describir, identificar cómo me observo y cómo describo esa emoción. ¿Cómo se va a regular? Pues mediante técnicas, ya sea de relajación o de respiración. Y, ok, ¿y cómo se va a tolerar? Si es intolerable esta emoción, vamos a parar un poco, vamos a establecer ciertas estrategias o ciertos distractores que nos eviten estar pensando en ese momento quizás esta emoción, pero después se va a retomar la activación conductual para solucionar ese problema. Y finalmente, si hay una situación ante la que no podamos identificar cómo nos sentimos, es importante parar y focalizar nuestra atención ante esos sentimientos, ante esas sensaciones, ante esa emoción, para darle un nombre, para identificarla, para observarla y para etiquetarla. Esto porque anteriormente dijimos que cuando identificamos, aceptamos y etiquetamos es un poquito más fácil tener mayor control sobre la emoción y por lo tanto sobre la situación. Voy a hablar un poquito de lo que es del control a la activación. ¿Y esto qué es? Ok, generalmente son estrategias de respiraciones lentas y conscientes que van a combatir efectos emocionales fuertes que se nos presenten. Las expiraciones largas van a imitar el proceso de relajación y es una estrategia de concentración. Es decir, mantenemos el foco de nuestra atención no sobre el problema o no sobre la situación que nos está activando altamente emocionalmente, sino sobre la respiración que va a ayudar a reducir esa activación del sistema nervioso, las palpitaciones, las sudoraciones, las taquicardias. Y aquí voy a dar brevemente algunos ejercicios de respiración. Por ejemplo, esta es la respiración pausada, que se sugiere que se realicen 10 repeticiones sugeridas. ¿Y esto cómo se va a realizar? Ok, ante una situación que nos detone cierto o alto grado de ansiedad o de estrés, de preocupación, de angustia, nos vamos a poder sentar con la espalda recta, las plantas de los pies en el piso, no vamos a cruzar ni brazos, no vamos a cruzar piernas. ¿Y cuáles son los pasos? Se va a inhalar lento y profundamente por la nariz. En lugar de inflar nuestro pecho, vamos a tratar de inflar nuestro estómago. A esto le vamos a llamar respiración diafragmática. Vamos a intentar hacerlo como un baloncito en donde aquí se contenga el aire. Lo vamos a sostener ahí adentro durante 10 segundos y al momento de exhalar se va a realizar lentamente. Se va a sacar la mitad del aire que ya se ha almacenado, contando del 1 al 5. Y posteriormente vamos a sostener el resto del aire que nos queda durante otros 5 segundos más. Finalmente vamos a exhalar todo el aire restante y en el proceso en el que estamos realizando esas respiraciones,
se puede identificar las zonas del cuerpo que se están relajando mientras estamos exhalando. Esta es una técnica de respiración. Otra de ellas es la respiración de emergencia, que es muy similar y que es igual cuando sentimos que no tenemos el control sobre la situación. ¿Qué se puede hacer? Ya teniendo como antecedente que la respiración puede modificar estados emocionales, que puede relajar o que puede modificar la intensidad del dolor o del displacer que se está sintiendo, igual. De igual manera en la posición sentada, de pie, mantenemos la columna derecha, la cabeza alineada con la columna. Vamos a plantar los pies sobre el piso, manos relajadas sobre las piernas, sobre los muslos específicamente. Se va a realizar una inhalación y en la exhalación se va a abrir la boca, se va a permitir la mayor cantidad de aire que pueda salir hasta que tengamos nuevamente esa necesidad de jalar aire nuevamente. Esta es una técnica de respiración consciente y es importante porque va a trasladar nuestra atención de aquellos factores que son estresores o que son detonantes de emociones negativas a otro tipo de sensaciones, que generalmente pues son corporales internamente. Y finalmente hablo de lo que es la atención plena, que es otro tipo de técnica de relajación y de gestión emocional. Cuando hablamos de la atención plena, me refiero, o aquí pongo las siglas del DROP, que es detener, respirar, observar y proceder. Esto se trata para recuperar nuestra capacidad de lo que está sucediendo en el tiempo presente. Esta técnica de atención plena la puede realizar cuando disponemos de poquito tiempo o cuando nos encontramos bajo tensión o estresados. Aquí es importante detener la actividad que nos encontramos realizando o la que nos está generando cierto tipo de estrés, ansiedad, angustia, malestar en general negativo. Vamos a aplicar las técnicas de respiración que ya mencionamos anteriormente, como lo es la respiración de emergencia. Se va a respirar con atención, inclusive se puede sentir cómo entra el aire, cómo sale el aire por la nariz, cómo baja por la garganta, cómo pasa por el pecho y cómo llega al abdomen. Es importante observar cómo se está, cómo se siente, sin cambiar lo que está experimentando, es decir, dejarse sentir en ese momento, lo que está brindando esta atención plena. Y ya que hayamos terminado, ya que hayamos tenido unos minutos aplicando estas técnicas de respiración, de relajación, sintiendo corporalmente, se puede proceder a lo que se estaba haciendo anteriormente. Y esto nos va a dar un desempeño que sea diferente, nos va a ayudar a disminuir esas sensaciones que estaban muy altas, es decir, vamos a trasladar la atención a otro tipo de foco. ¿Ok? Entonces, ya regresando, nos volvemos a reincorporar a nuestras actividades para poder seguir y seguir teniendo un desempeño que es adecuado. Estas, bueno, fueron algunas técnicas de gestión emocional que podemos aplicar ante ciertas circunstancias que son adversas o que nos están impactando directamente en actividades en nuestra vida diaria. Y eso sería todo por parte de esta presentación. Muchas gracias por su atención.